Bueno, entonces hoy lo que queremos presentaros el trabajo que hemos estado realizando durante cerca de un año, un grupo de profesionales, tanto de salud mental como de educación. Ha sido un grupo muy rico, muy enriquecedor para todos, para ambas partes, y yo espero que seamos capaces de transmitiros bien, ¿no? todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos pensado sobre esto, ¿no? Es sobre escuela inclusiva para niños y niñas y adolescentes con problemas, con una problemática mental fundamentalmente severa o grave, ¿no? Bueno, este grupo surge fundamentalmente de iniciativas de salud mental, de un grupo de profesionales, sobre todo que hemos trabajado en hospitales de día con niños y adolescentes con problemática grave, y bueno, nuestro compromiso por la salud mental comunitaria, por la lucha contra el estigma y porque estos niños, estos chicos, estas chicas pudieran estar plenamente incluidos, ¿no? A nivel social, que implica en actividades normalizadas en la escuela y en todos los lugares, ¿no? Surge, como digo, inicialmente de profesionales de la Asociación Castellano-Manchega de Neuropsiquiatría y Salud Mental y de la sección de Salud Mental Infanto-Juvenil de la AEN, Profesional de la Salud Mental. Para quienes no conozcáis esta asociación, es una asociación de ámbito nacional que está compuesta por diferentes secciones y por diferentes autonómicas, que abarca unos 2.000 profesionales y tenemos la característica de ser multidisciplinares, ¿no? Somos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, personal de enfermería, terapeutas ocupacionales, entre otros, ¿no? Lógicamente al grupo se incorporó una de las personas para mí importantes, es una persona que llamamos experta en primera persona, pues que es madre de una de las chicas con problemas mentales y que ha batallado mucho por este tema, ¿no? Y profesionales de educación, tanto de educación ordinaria como de educación de colegios de educación especial. Este ha sido el grupo. Después el trabajo se lo hemos dado a leer a algunas personas ajenas al grupo para que nos dijeran, ¿no? cómo lo veían. En el grupo ha habido personas que se han salido, profesionales que se han salido por diferentes motivos, ¿no? Pero todas las aportaciones que han hecho estas personas que también se han ido, también de alguna manera han quedado reflejadas en el documento, y eso también es importante, ¿no? Bueno, nosotros desde Salud Mental partimos del modelo de salud mental comunitario, ahí arranca también el documento, que es un modelo basado en la recuperación, basado en proyecto de vida y no basado en la enfermedad solamente, ¿no? Que intenta la inclusión, inclusión social de todas las personas con esta problemática a todos los niveles, ¿no? y que se basa también en no ver a la persona bajo el prisma único del diagnóstico, ¿no? Sino que va mucho más allá y que la persona ha tenido una vida, tiene unas vivencias, tiene unos conflictos y eso es lo que hay que entender, ¿no? También partimos de la importancia de lo social en el desarrollo del niño y del adolescente y de cómo puede ciertas experiencias marcarle en positivo o bien alterarle y dañarle, ¿no? Y hay muchos chicos y chicas con cierta vulnerabilidad que depende también de la situación social que vivan y familiar para que esta vulnerabilidad vaya para un sitio o para otro, ¿no? En este contexto, evidentemente, la escuela es uno de los lugares sociales más importantes, ¿no? En donde el niño, la niña y el adolescente se desarrollan y, por tanto, de vital importancia para su personalidad, ¿no? Para el desarrollo de su personalidad. Otro tema importante también dentro de esto es que se ha visto que la recuperación de las personas
con una enfermedad mental, sobre todo severa, una problemática mental severa, la recuperación tiene mucho que ver con la posibilidad y el grado de docencia que tengan y posibilidad de trabajo. Esto, por supuesto, entonces nos lleva a que nosotros, ¿no?, la sociedad, todos, y el grupo así lo ha comprendido, y así parte de eso, ¿no?, tenemos que estar al tanto de las dificultades de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes con problemas mentales graves y ver qué barreras tienen para poder eliminarlas o para poder paliarlas o para poder, de alguna manera, ayudarles a superar esas barreras, ¿no? Bueno, sin embargo, la escuela, sabemos todos que actualmente en muchos sitios puede ser un lugar de dolor, puede ser un lugar de exclusión y donde muchos chicos, no simplemente con problemas mentales, sino muchos chicos vulnerables, realmente lo pasan mal, ¿no? Y que además eso por un lado, por el lado relacional y emocional, ¿no? Pero que también la escuela, hoy por hoy, en muchas ocasiones, tiene una metodología poco flexible, ¿no? Poco flexibles y que se amolda mal a la diversidad que existe en este momento de alumnado, ¿no? Y que eso sería lo importante que os vamos a intentar transmitir. Bueno, históricamente también tenemos un anexo donde se ve donde esta política de inclusión escolar viene desde hace mucho tiempo avalada por leyes nacionales e internacionales. Es decir, no es una moda ni puede ser una cosa política que cambie, ¿no? Hay que defenderla desde cualquier sitio, ¿no? Y bueno, ahí está. Y entonces ahora lo que vamos a intentar es que los 4 compañeros van a iros explicando un poquito todo esto que yo he dicho, pero ya explicándolo más profundamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pensamos que es mejor hablar nosotros y que al final de las intervenciones, que vamos a esperar que sean cortas, pues podamos dialogar con vosotros, ¿no? Es un documento abierto, es un documento que sí que pensamos publicar, pero es abierto. Eso significa que hoy os lo presentamos y quisiéramos que nos aportarais también, ¿no? No ya dudas solamente, sino experiencias, que nos hablarais vosotros también de todo eso al final, ¿vale? Entonces, bueno, pues si parece, vamos a dar paso a la primera persona que va a hablar. Os la presento, voy a presentar, a medida que van hablando os lo voy a presentar, creo que es mucho mejor, porque si no luego os vais a leer quién es quién, ¿eh? Entonces, primeramente va a hablar Mari Carmen de la Osa, que es experta en primera persona, ya he explicado por qué. Es entrenadora deportiva y autónoma de agricultura, vive en Pedro Muñoz. Lo digo porque, bueno, estamos un poquito de todos los sitios, ¿no? Pero también es presidente de la Asociación de Familiares, AFEMI, miembro de la Comisión de Educación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, colaboradora de Solcom y pertenece a la Junta Directiva de la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha y a la Plataforma de Familiares de la Inclusión en la Educación de Castilla-La Mancha también. Entonces, cuando quieras, Mari Carmen, puedes empezar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la AEN y a Ana Jiménez por darme la oportunidad de dar voz a las familias. Lo que os voy a contar o a decir pues viene un poco en relación a lo que hemos trabajado en el documento y cómo vivimos las familias la etapa educativa de nuestros hijos e hijas con necesidades educativas especiales. Por supuesto, no quiero generalizar, ya que sabemos que hay muchos profesionales que están haciendo un gran trabajo por la educación inclusiva, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento un poquito cómo lo vivimos a nivel, la mayoría de las familias, ¿vale? No todas, por suerte, algunas no lo viven así, pero la mayoría de las familias, ¿vale? Bueno, en primer lugar quiero empezar por lo que echamos en falta a las familias. Las familias echamos en falta información clara. En muchas ocasiones no se nos da. Y no hay ninguna mala intención. La mayoría de las veces es porque ni los propios profesionales de educación la saben
porque somos conscientes de que falta mucha formación, de que cuando uno está en la universidad se forma muy poquito en la inclusión, que es algo en lo que estamos batallando y se conseguirá finalmente. Bueno, por otro lado, las evaluaciones psicopedagógicas no se realizan de forma adecuada en la mayoría de los casos. Se suelen utilizar como diagnósticos y se les cuelga una etiqueta pues que ya la tienen para toda la vida. No se realizan con una adaptación metodológica adecuada, se pasan pruebas donde se evalúa al alumnado con necesidades educativas especiales, pero sin una adaptación metodológica, con lo cual eso conlleva a obtener resultados que no son reales y se llevan a cabo adaptaciones curriculares significativas innecesarias. De todo esto seguro mis compañeros van a profundizar mucho más, pero yo os quiero expresar cómo lo vivimos las familias, ¿vale? Bueno, pues desde ese mismo momento que empezamos con esas evaluaciones psicopedagógicas, ya comienzan las barreras, ¿vale? Lejos de lo que debería ser, que debería ser todo lo contrario, ¿vale? Bueno, pues además de eso, a todo eso le tenemos que sumar, pues imaginaros, cómo se siente el alumnado con esa situación. Lo sacan de clase, lo llevan a un despacho, le piden que resuelva actividades que no entiende, porque no se le están dando con la metodología que necesita. Y bueno, en fin, todas esas circunstancias son las que nos vamos encontrando las familias y el alumnado. Por otro lado, quería expresar también lo difícil que nos resulta a las familias tener una copia de ese informe psicopedagógico y del dictamen educativo, y en muchas ocasiones se nos niega, y aun pidiéndolo por escrito no hay manera de obtenerlo, aunque ya sabemos que es un derecho amparado por nuestra legislación. Pero bueno, ahí seguimos con esa batalla y cosas tan simples que nos darían más tranquilidad, que nos ayudarían a trabajar todos en conjunto, porque creemos que, bueno, estamos convencidos de que las familias somos un pilar importante ahí y tenemos que ser conocedores de todo lo que está pasando. Entonces queremos hacer llegar que las familias no somos el enemigo, como en muchas ocasiones se nos trata o así lo entendemos, y que lo único que queremos es que nuestros hijos sean incluidos y se les proporcionen los medios necesarios, ¿vale? Hablando de las barreras sociales que nos encontramos en los centros educativos, el alumnado con necesidades educativas especiales tenemos clarísimo que tiene que estar con su grupo de clase como norma general. Además, así lo dice nuestra legislación. Si lo sacamos fuera, entendemos que lo estamos excluyendo. Pero es más, estaremos enseñando y pasándole esa información al resto del alumnado que las personas diferentes pues tienen que estar en otro lado. Y además estamos diciendo que tienen que estar en otro lado por el bien de ellos, cuando no es así. Ese alumnado algún día serán médicos, profesionales de educación, trabajadores en alguna administración, panaderos, farmacéuticos, barrenderos, en fin. Ahora yo os invitaría un poquito a reflexionar cuántos de los que estamos en este webinar tenemos amigos o amigas con discapacidad psíquica con los que compartimos momentos de ocio de forma habitual. Yo creo que a lo mejor pocos, no lo sé. A lo mejor es una idea equivocada que tenemos desde las familias, pero yo creo que pocos, ¿y sabéis por qué? Porque la mayoría no hemos convivido con ellos, no nos hemos encontrado en el trabajo con ellos. En definitiva, no hemos tenido la oportunidad de relacionarnos, ¿vale? Por otro lado, el alumnado con necesidades educativas especiales tiene que participar en las actividades del centro, incluidas las fiestas, las excursiones, etcétera, con los apoyos humanos y materiales que necesite, con las adaptaciones metodológicas necesarias, pero tienen que estar ahí porque forman parte de nuestra sociedad. En muchas ocasiones nuestros hijos se vuelven invisibles. No se crean actividades en los centros ni fiestas o excursiones adaptadas a la diversidad del alumnado. Hay alumnado que se queda sin ir de excursión porque no va el auxiliar técnico educativo. O barbaridades como que no va a la excursión porque no va a tolerar el estímulo de un parque de atracciones. Y claro, nosotros nos preguntamos como familia por qué se organiza una excursión a un parque de atracciones si sabemos que hay un alumno que no lo va a tolerar.
o directamente ni se le dice que se organiza la excursión. Y se entera cuando el profesorado le dice que no vaya a clase la semana siguiente porque sus compañeros estarán de viaje en Italia. Esto último es algo personal que le ha pasado a mi hija. Pues imaginaros la decepción y la frustración, ¿no? Otro ejemplo claro son los recreos. Nuestros hijos son, vamos, la tendencia es que la mayoría pasan los recreos solos deambulando por el recreo o como mucho jugando un ratito con la arena y tal, cuando son más pequeñitos. En la mayoría de los centros no se hacen recreos dinámicos, no son inclusivos. Y además, para una buena parte del alumnado con necesidades educativas especiales o sin ellas, ese es el peor momento del día, porque eso es la jungla. Ahí hay que aprender a sobrevivir, nadie lo organiza, ¿vale? Las familias también necesitamos algo más de empatía, porque no os podéis imaginar el daño que hacen ciertos comentarios, como por ejemplo cuando nos dicen tienes que entender que tu hijo o tu hija no puede, no va a llegar a donde los demás, entonces hay que buscar una solución, que ya sabemos cuál es, como si fuera la maravilla que la gente que está ahí de los centros de educación especial ya sabemos que también nos faltan muchos recursos. Y bueno, pues otra de las muchas cosas que nos dicen, el lugar de tu hijo no es el centro ordinario, debería estar en un centro de educación especial. Eso se lo dijo una profesora a una madre en la segunda semana de inicio de curso. Cuando llegó esta profesora había llegado nueva al centro. Pues imaginaros, no quiero ni pensar las orientaciones y lo que le contarían el resto de profesionales para que esa profesora hiciera ese comentario así directamente. O tu hija no aprenderá nunca a multiplicar. Después, pues que no aprendería nunca a dividir. Y cuando ya aprendió todo eso, en cuarto de la ESO le decían que sería imposible que aprendiera la parte de genética, imposible, de biología. Iba a ser imposible. Pues ahora está cursando segundo de FP grado medio dual, con intención del próximo curso comenzar FP grado superior. Concretamente, esto último es el caso de mi hija, que me ha demostrado con creces que no tenemos ningún derecho a ponerles barreras ni límites, ni la familia, ni los profesionales educativos, ni nadie. Nuestra labor tiene que ser acompañarles, proporcionarles los medios necesarios para el acceso universal al aprendizaje y que las relaciones sociales en el centro educativo sean agradables. Y todo eso debe continuar también en las etapas posobligatorias. Si conseguimos que esas relaciones sociales sean agradables, probablemente eso se va a trasladar fuera del centro. Y entonces ya me voy a lo que os he comentado antes de haceros reflexionar un poquito. Quizás en un futuro los grupos de amigos sean más diversos. Bueno, y con todas estas situaciones que viven el alumnado con necesidades educativas especiales y sus familias, no os podéis imaginar lo que se sufre en casa. Cuando llegan con esa enorme frustración del centro educativo, con ansiedad, decepcionados por el rechazo de sus iguales y en ocasiones por el rechazo del profesorado, con tareas que no saben cómo hacer porque no están adaptadas metodológicamente, con la información recibida en el centro educativo a medias porque no les dio tiempo a copiarla y no se la han proporcionado de otra forma. Todas esas situaciones que se dan prácticamente a diario a veces nos llevan a las familias a tener que solicitar consultas con los profesionales de salud mental para que nos ayuden a sobrellevarlo, no solo para la persona con enfermedad mental, sino para sus familiares, porque os aseguro que es un desgaste físico y psicológico brutal, brutal. Y es muy triste escuchar a las familias decir que la dificultad no la tienen con la discapacidad de su hijo o su hija, y que la dificultad la tienen con el centro educativo. Y eso se traslada a cualquier entorno social, cualquier relación social. Y yo estoy totalmente de acuerdo con estas familias. Hace mucho que yo llegué a la conclusión de que la discapacidad no la tiene mi hija, sino que la tenemos el resto de la sociedad. Mi hija no puede evitar tener discapacidad, pero el resto de la sociedad sí podemos aprender a hacerles la vida más agradable. Necesitamos crear cultura inclusiva y eso no depende solo de la legislación, depende en gran parte de cada uno de nosotros.
yo os invito a construir una sociedad más inclusiva, porque con muchos granitos de arena seguro que conseguimos una gran montaña. Y bueno, esto es lo que yo desde las familias os queríamos aportar y os agradezco mucho vuestra atención. Muy bien, pues vamos a continuar. Bien. La siguiente persona que va a hablar es Antonio Escudero Naz. Es psiquiatra, trabaja en el Centro de Salud Mental en el programa de Infanto-Juvenil de Majadahonda del Hospital Puerta de Hierro y es presidente de la sección de niños y adolescentes de la Asociación de la EN y profesionales de salud mental. Cuando quieras, Antonio. Vale, gracias. Voy a compartir. Aquí. Vale, se ve bien, ¿no? Se ve correctamente. Sí, sí. Vale, vamos a ver. Bueno, muchos de los... Bueno, en primer lugar, yo, por tema de brevedad, voy a hacer solo 2 agradecimientos. Uno, a Ana María Jiménez por poner en marcha este grupo y otro por todos los compañeros del grupo, de los cuales la verdad es que he aprendido, sigo aprendiendo y espero seguir aprendiendo y espero seguir haciéndolo, ¿no? Yo me voy a centrar en la relación que hay entre todo lo que es inclusivo y la salud mental, y voy a hacer mucho hincapié en el término comunitario, que ya Ana María lo ha comentado, ¿no? Esto sería un bosquejo de, pues bueno, de cuando esto empieza, la Comisión Ministerial de 1985, donde empiezan a crearse los centros de salud mental, los equipos de salud mental comunitarios, ¿no? Y esto es a ver, yo trabajo, os comento, yo trabajo en un centro de salud mental comunitario. Y mi cultura, por mi edad, es comunitaria. Eso, la verdad es que me permite ser testigo directo, interviniente en muchas situaciones donde tengo que dar toda la razón como testigo, pero ya digo que interviniente no solo a lo que comenta Mari Carmen, que sí, el grado de sufrimiento en niños sí es enorme. Bueno, lo comunitario lo ha comentado ya Ana María, no voy a hacer, pero sí que quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Quiero decir, porque la idea que yo creo que, a ver, por cómo se desarrollan las cosas que podéis tener del tema de salud mental son de consultas individuales, de profesionales muy individuales y pues llega a ocurrir esto, ¿no? Y de hecho así se enumera en el hospital donde estoy, ¿no? Donde los equipos de salud mental comunitarios se nombran como consultas externas del hospital. Y principios de la, yo diría que ya antiguo, de la salud mental comunitaria ha sido siempre la lucha contra el estigma hacia la enfermedad mental, ¿no? Y, por tanto, hacia la exclusión. Y, por tanto, hacia la inclusión. Entonces, no estamos tan alejados de los profesionales que estáis en educación, ¿no? Y, bueno, yo lo que estoy aquí reflejando son todo cosas que aparecen en el documento. Y una de ellas, en la cual participo, ¿no? Es que realmente hay mucho más parecido entre esta salud mental comunitaria, que es la que avala la OMS en el último informe del 10 de junio de este año, de lo que habla son de los equipos de salud mental comunitarios, ¿no?
bueno, aquí en la anterior, ¿no? Bueno, esto yo creo que es, bueno, no sé si es evidente, para mí es evidente. Yo aquí hablo de un hábitat más allá de lo que es la arquitectura y la educación, ¿no? En el sentido de que son pues más de 7 horas semanales, ¿no? Las que, o entre semana, están conviviendo, están viviendo, o sea, están habitando este ámbito, este entorno educativo, lo están habitando, al igual que lo están habitando también los docentes. Entonces, si se habita en un lugar, se es corresponsable también del sufrimiento, de lo que ahí ocurre. No se puede, eso es algo que no se puede eludir, ¿no? También, esto es también del informe, ¿no? Como muchas veces este estigma hacia la enfermedad mental llega a ser más excluyente que la propia clínica. Y la acción sobre todo esto es favorecer la máxima inclusión social y, por lo tanto, la inclusión dentro de la escuela ordinaria. Aquí quizás lo que haría más hincapié es en lo de casos complejos. Aquí quizás sí hago yo un poquito más hincapié en el sentido de que los equipos de salud mental comunitarios o aquellos profesionales que todavía sabemos cómo se funciona comunitariamente, que no es otra forma que lo que dicta la OMS desde hace décadas, somos especialistas para tratar los casos complejos. Por complejidad, por casos, lo voy a cambiar, por el tema de caso clínico, vamos a llamarlo situaciones complejas. Porque en las situaciones complejas no está solo el alumno, el niño, la familia, están los docentes, está todo el entorno. Y una de las cosas, desde luego, como vivencia de décadas, pero cada vez más intensa y que me preocupa enormemente es, y lo digo tajantemente, la escuela ordinaria en España hoy es excluyente, es exclusiva. Es una de las cuestiones que surgía en el grupo, ¿no? Ese dilema de, bueno, incluir en una escuela que excluye. Por supuesto hay excepciones, como en todo, pero es excluyente y generadora de patología psíquica. Yo nunca he visto tal cantidad de adolescentes de 17 y 18 años con crisis de pánico antes de los exámenes, con bloqueos. Nunca he visto, ni hemos visto en España, como hasta ahora, en menos de 2 años, tal cantidad. Hace 6 años se podía ver en las urgencias del mismo hospital donde yo estoy, 1, 2 adolescentes. Ahora se llegan días hasta 14 adolescentes. Y es un sistema de estrés continuado que perjudica a la salud completamente. Frente a esto, aquí es complicado un poquito esto, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuáles son las armas que tenemos? Tanto desde la escuela inclusiva como los profesionales. Conocimiento, pero hay que tener ese conocimiento. Ya sabéis que la especialidad se ha nombrado, pero no existe todavía, ¿no? Y el conocimiento, pues, parte sobre todo de la comprensión del otro. Podríamos llamarlo empatía, ¿no? Yo aquí he añadido comprensión del otro, pero no desde la pena, desde la lástima, desde el estorbo, ¿no? Y porque asociándolo con lo de toda la cuestión de habitar estos espacios, ¿no? Pues resulta de que se está produciendo al mismo tiempo que todo el desarrollo psicoevolutivo, que va por etapas, y que yo me voy a permitir decir lo que creo. Un profesional de salud mental que trabaje en infanto juvenil
y que desconozca el desarrollo psicoevolutivo no va a poder trabajar sobre la complejidad ni lo va a poder hacer bien. Entonces, bueno, esto es lo que he comentado antes y esto pertenece también al documento, que aquí estoy, pero bueno, de lo que se entiende es que eso yo creo que corresponde más a los docentes que lo comentéis, ¿no? Sobre el futuro de la educación especial, ¿no? Va hacia la evolución, la desaparición, va hacia convertirse en un lugar para los excluidos, ¿no? En el documento lo que se habla es que de estos centros especiales tienen que ayudar a la transformación de la escuela ordinaria. Porque los centros de educación especial, por definición, no son inclusivos, no pueden serlo. Se habla también en el documento, ¿no? Que en un futuro, en el 2030, la evolución de los centros sería hacia centros de educación especial, podríamos llamarlo de educación muy especial. Quiere decir, a una mayor profundización todavía, ¿no? Porque si no, el riesgo es que se conviertan como en estas vías, ¿no? Sin salida, ¿no? Yo este año, cuando me he enterado, después de que existía algo que se llamaba EVO, con B, y del tema de las titulaciones y de las no titulaciones, y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y bueno, la escuela inclusiva tiene que ir hacia una fusión, yo lo he llamado fusión de funciones, entre la escuela centro de educación especial y la escuela ordinaria, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que luchar contra un error, así se expresa en el documento, que bloquea la inclusión, ¿no? Que es asociar todo esto con el cierre de los centros de educación especial. Y son justamente 10 minutos, si acaso, esto lo extraje, casi es más rápido si lo podéis leer, es de un artículo científico, y esto es lo que está ocurriendo a nivel de la clínica, cuando se habla sobre el tema de los diagnósticos. El tema de los diagnósticos no es algo que es, o sea, es algo inquietante para algunos profesionales de la salud mental. Bueno, aquí lo podéis ver, todo está mediado desde todas estas clasificaciones de códigos. Bueno, lo leo y acabo con ello. Los críticos del DSM-5, que es la última versión, y que además que es la de los americanos, que la CIE 11 va a ser una réplica del DSM-5, pues los críticos hablan de la necesidad de un compromiso sobre la sociología del diagnóstico y que los diagnósticos psiquiátricos son quizás incluso más destacados que otros diagnósticos, ya que se centran en la vida interior, los sentimientos y los comportamientos de una persona. Bueno, yo creo que lo estáis viendo aquí y un mal diagnóstico es muy peligroso. Para mí es un tema también a debate el cómo se puede llegar a un buen diagnóstico. Desde luego no a través de estos códigos. Y yo doy por acabado mi exposición. Espero no haberlo dicho muy rápido. Bueno, Tengo que quitar tienes que salir la pantalla, sí. quitarla. Ya. Muy bien. Bueno, pues ahora hablará José Blas García. Él es maestro, psicopedagogo y activista de la educación inclusiva en aula desigual. Experto y formador en pedagogía hospitalaria, con más de 7 años de experiencia. Ha sido profesor asociado del DOE en la Facultad de Educación de la UME, de la Universidad de Murcia, y en la actualidad profesor de matemáticas del Instituto Juan Carlos I de Murcia. Cuando quieras, José. Muchas gracias, Ana María, por darme la oportunidad de participar con vosotros, de aprender con vosotros y de estar aquí esta tarde. Voy a intentar compartir una pequeña presentación que nos pueda servir de guía y de ayuda, ¿vale?
para lo que quiero presentar. Vamos allá. Creo que ya se ve la presentación. Sí, perfectamente, José. Muy bien, pues yo voy a hablar en estos 10 minutillos de salud mental relacionada con inclusión escolar, o mejor dicho, de inclusión escolar con una relación con el tema que nos trae aquí esta tarde, que es la salud mental. Y que yo creo que sigue siendo inevitablemente un reto que todavía la escuela tiene sin resolver. No son pocos los casos que he conocido en mis 2 años que he trabajado y que trabajo con atención al alumno cuando ha estado enfermo, la incomprensión que han tenido todos los niños que presentaban problemas de salud mental. Es decir, problemas de depresión, problemas de estrés, problemas de angustia ante los exámenes, como decía Antonio anteriormente, y son unos de los elementos más incomprendidos que hay actualmente en la enseñanza. Qué fácil es y qué sencillo comprender que cuando un alumno no tiene dificultades visuales, le podamos poner condiciones en el aula, le podamos poner en primera posición del aula, le podamos poner al lado de la ventana o incluso le podamos poner accesorios que le ayuden a tener mejor visión. Esto es algo que casi todos los docentes comprenden. También comprenden que cuando un alumno tiene dificultad de movimiento, tiene discapacidad de movilidad, pues que haya que subirle un ascensor o que se le coloquen en un aula de la planta baja. Sin embargo, qué difícil es comprender los casos que anteriormente he expuesto. Al final nos vamos a que no quiere, sí, pero para otras cosas sí que sale, venir a la escuela no, pero sin embargo se va con sus amigos, en fin, creo que es algo que tenemos que repensar. Y de eso se trata la educación inclusiva. Sin duda es un término de moda, todo el mundo hablamos de educación inclusiva, de inclusión en general, y nadie piensa que esto no sea un valor social que tenemos que perseguir. De hecho, yo creo que es uno de los aspectos de mayor calado que hay ahora mismo en el desarrollo de de la política española, de la política educativa, no solamente de España, de Portugal, de toda la Unión Europea. Y esto ocurre, gracias a Dios, porque vivimos en una sociedad basada en derechos humanos, donde varios son las líneas que se han unido para que todos lleguemos a pensar o lleguemos a tener el concepto de inclusión. De hecho, en esta misma mesa se ha hablado Antonio ha hablado de salud mental comunitaria, que tiene una unión estrecha con el concepto de inclusión dentro de la educación, ya que lo que pretende esta idea de salud, lo que trabajan y lo que he entendido, ¿no?, de la salud mental comunitaria, es procurar a que las personas que tienen estas enfermedades puedan tener una vida mucho más activa, mucho más de autorrealización personal efectiva y de un desarrollo personal positivo. Bien, ¿qué podríamos decir que es, para aquellos que quizá tengamos algunas dudas, ¿no?, qué es la educación inclusiva? Pues la educación inclusiva, desde mi punto de vista, es simplemente, digo simplemente y complejamente, es una mirada, es un repensado, es una relectura de todo del sistema educativo en general, para intentar proporcionarle a este sistema educativo calidad, para intentar proporcionar igualdad de oportunidades, de aprendizaje para todos y durante toda la vida. Para desarrollar esta mirada, a mí nos parece, al grupo que hemos estado trabajando, nos parece imprescindible, desde luego, partir de eso que hemos comentado como la lucha contra el estigma que supone la enfermedad mental en la sociedad y favorecer, desde luego, su máxima inclusión social. Esta lucha es algo que tenemos que combatir también desde dentro de la escuela. Es necesario que trabajemos, que pensemos los claustros en cómo
hacer que ese estigma desaparezca y, como decía Mari Carmen, que los niños no sean apartados por tener una enfermedad mental, porque esto le va a hacer que en el futuro un niño que ahora es apartado de mí en clase porque no me deja hacer determinadas cosas o no me deja aprender seguramente como yo pienso que debería aprender, pues en el futuro esa persona que ha sido apartada de mí así va a ser mi médico o va a ser mi mecánico, ¿no? Entonces, igualmente me va a seguir mirando con ese estigma cada vez que vaya a visitarle. Desde educación, desde luego, se parte de que para un desarrollo armonioso de la persona es esencial la inclusión en la sociedad en la que vive y debe ser así entendida en términos de presencia, de participación y de progreso, es decir, de promoción personal, laboral, pero también académica. No podemos mantener a los alumnos que tengan cualquier tipo de discapacidad y especialmente esta que nos trae aquí hoy, no podemos permitir que sigan sin poder tener una promoción académica adecuada porque les hacemos adaptaciones curriculares que le van a impedir titulaciones, que le van a dar paso a otro tipo de formaciones o porque no tengamos líneas preparadas para que los alumnos, después de acabar la escolarización obligatoria, puedan también tener una formación profesional, una formación laboral adecuada, normalizada, fuera de los centros que ahora mismo entendemos como centros de capacitación para personas con discapacidad. Es decir, estas personas deben ser, cualquier persona con discapacidad debe tener el derecho a formarse dentro de los circuitos normales de lo que denominamos la formación especial, no en la formación especial, no en la formación profesional adaptada, sino en la ordinaria. ¿Cómo podemos, para desarrollar procesos inclusivos, se trata desde luego de igualdad, se trata de calidad y se trata de equidad, pero yo creo que no se consigue solo con eso. Esta imagen, que seguramente habéis visto en muchísimas ocasiones, nos pone la diferencia de que no solo con recursos para la igualdad, es decir, para la igualdad de oportunidades, no solamente con los recursos para la equidad, para poner más recursos donde más se necesitan, llegamos a la inclusión. Y esta tercera imagen nos dice que incluso evitando los recursos o prescindiendo de los recursos, podemos hacer que todas las personas, todos los individuos, todos los alumnos puedan participar de la fiesta del aprendizaje que supone, en este caso, la metáfora del equipo de fútbol. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, nos centramos en una palabra clave que también comentó Mari Carmen: barreras. Barreras para la participación, para que estén presentes y, como he dicho antes, para que puedan progresar en su vida académica y su vida laboral. ¿Qué barreras son las que habitualmente tienen o podrían tener los alumnos que tienen discapacidades o enfermedades de carácter mental? Pues digo que podrían tener porque todos los docentes deberíamos tener previsto que un alumno, deberíamos tener previsto cómo todas estas barreras que pueden ser de alta probabilidad dentro de nuestra aula, con alumnos con discapacidad por enfermedad mental o en general desde ese concepto de inclusión que es que todos los alumnos son diferentes y que en mayor o menor medida todas estas barreras forman parte de la dificultad del aprendizaje. Barreras sensoriales o emocionales que pueden hacer que nuestro alumno no participe o no esté dentro del aula del modo que le favorezca para aprender de la mejor manera posible. Yo esta mañana, por ejemplo, tenía una clase en la que es un sótano, la luz es absolutamente muy mínima, siempre tenemos que estar con luces de neón. Los alumnos no tienen habitualmente
no trabajamos con ellos para que puedan tener una actitud positiva hacia no gritar, hacia no moverse, hacia no tener ruido, y esto les influye a todos los alumnos, especialmente a aquellos que tienen dificultades por discapacidad, por enfermedad mental, pero también a todos. Esta mañana una alumna le decía a sus compañeros: no me dejáis trabajar con tanto hablar, con tanto grito o con tanto movimiento, ¿no? Entonces, esos son, si eso lo llevamos al extremo de los alumnos con enfermedad mental, debemos suponer que es una cuestión esencial. Por lo tanto, es preciso evitar, minimizar todas las barreras de carácter sensorial, de carácter emocional, para que los alumnos puedan estar participando en el aula. Y digo emocional porque cuando uno está estresado, cuando uno está preocupado, obviamente le afecta en sus emociones, y como ya sabemos, las emociones negativas nos llevan a unas dificultades de aprendizaje. Pero no solamente eso, tenemos también dificultades estructurales y organizativas. Mirar, en la enseñanza se plantea en lo que lo administrativo es clave y nadie lo puede modificar. No pensamos que una diferente organización, pues por ejemplo de los tiempos, de los espacios, de los modelos de apoyo, podrían venir muy bien a muchos alumnos. Y esa idea de muchos alumnos, no solamente a los que tienen discapacidad, entronca directamente con la idea de inclusión. Barreras cognitivas en las que, trabajando con programas de accesibilidad cognitiva, con programas de diseño de aprendizajes universales o con programas específicos de desarrollo de funciones ejecutivas, podríamos solventarlo, podríamos minimizarlos. ¿Y a quién le viene bien un trabajo de desarrollo específico de funciones ejecutivas? Por ejemplo, a todo el alumnado. Son alumnos que están en proceso y por lo tanto no es para unos pocos, sino para todos. Esa es la idea de eliminar o de minimizar este tipo de barreras. Programas de habilidades sociales, de empatía, programas de patios inclusivos, dinámicos, como hemos estado hablando, para que las barreras de carácter relacional también puedan, de algún modo, pues minimizarse o paliarse. Evidentemente, si no se hace una acción proactiva para minimizar o eliminar estas barreras, la dinámica, la cultura, la estrategia que hemos llevado siempre nos lleva a esta idea deficitaria de la inclusión. Barreras curriculares, metodológicas, lo ha comentado también Mari Carmen, un currículum excesivo, repetitivo. Esta mañana lo hablaba con mis compañeros de matemáticas, un currículum estresante con una cantidad de contenidos que pueden ser prescindibles y que somos incapaces de sentarnos y quedarnos con lo prescindible, o sea, con lo esencial, con aquello que sabemos que realmente es útil, no solamente para su progresión académica, que en la progresión académica, por ejemplo, de algunas asignaturas, parece que todos tengan que ser matemáticos o lingüistas o especialistas de inglés, cuando realmente lo que necesitamos, las matemáticas, la lengua o el inglés, es para poder desarrollar una vida personal, laboral y social de manera adecuada. En fin, barreras sociales y culturales. A mí esta me parece de las claves. Barreras sociales y culturales tanto para el exterior como también para el interior del centro. Cuando entendemos que no solo hablamos con chicos con discapacidad, sino que estamos hablando de la diversidad que somos todos, porque si algo hay constante en los humanos es la variabilidad, que nos indica que no hay dos personas iguales, entonces empezaremos a cambiar realmente esa mirada, esa forma de entender social y culturalmente lo que significa la discapacidad. Hasta que no seamos capaces de ver esto de esta manera, es muy difícil poder atajar, poder convencer, poder consensuar con la sociedad y con la estructura escolar, un ideario colectivo en el que entendiéramos todos que partes de solucionar las dificultades de aprendizaje de estos alumnos la tenemos
en la eliminación de esas barreras, porque la discapacidad, como bien sabéis, como se ha comentado, es la conexión que se hace entre lo social contextual y la persona. Hay un vídeo que me encanta de un chico con síndrome Down que cuenta que la dificultad que ellos tienen discapacidad hasta que no hay algo que les hace que no tengan esa discapacidad. Y pone un ejemplo muy claro. Una persona que no puede caminar y que tiene que ir en silla de ruedas tiene discapacidad es discapacitado para poder subir a la segunda planta, pero deja de serlo en el momento que se le coloca un simple ascensor o una rampa para subir las escaleras. Por ahí creo que va la situación y la idea de cómo tiene que ir la inclusión. Y como yo creo que ya estoy en el tiempo y no quiero pasarme, aunque tendría aquí algunas diapositivas más, un decálogo que hemos elaborado en el documento y otras miradas que yo creo que nos pueden ayudar y que os invitaremos a leer en el momento que lo tengamos publicado. Pues como no quiero dilatarme más, quiero centrarme en esta idea de el esfuerzo que tiene que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer los docentes para la comunidad educativa en general, ¿no? Para llegar a la inclusión, aun sabiendo que hay unos límites que tenemos que intentar sobrepasar. El primero de estos límites es el que centramos los problemas de aprendizaje siempre en el alumnado. Es que el alumno no conoce, es que el alumno no puede, es que el alumno no sabe, es que el alumno no quiere, es que su situación social, es que el bagaje que traen de la familia. Pues vamos a cambiar el foco y a ver cómo todas esas barreras que tiene ese alumno para poder progresar y participar, podemos minimizarlas. Hay otro límite que es la escasez de medios y recursos, aunque estamos viendo que no solamente los recursos son necesarios para trabajar en pro de la inclusión. Oye, ¿que vamos a tener más medios y recursos? Por supuesto. ¿Que la inclusión y la mejora de la educación, metiendo la inclusión en esa mejora, es necesario poner dinero, poner recursos, poner medios? Por supuesto. ¿Que es necesario rebajar la ratio, es decir, que estemos más profesores en las aulas para poder desarrollar programas diferentes al que estamos haciendo? Por supuesto. Pero en ello tenemos que seguir. Pero eso no es óbice para que no trabajemos o que no vayamos poniendo desde nuestro pequeño grano de arena para trabajar hacia la inclusión. Tenemos una formación deficitaria, pero es una simple excusa porque hay formación en centros de profesores y en otros lugares de formación más que suficiente para poder abrir los ojos, para poder abrir los oídos, para poder abrir el interior nuestro de docente para participar y para trabajar dentro de esta idea inclusiva. Y por supuesto, yo creo que tiene que ser necesaria que también nos quiten este límite, que es una legislación débil que habla mucho de inclusión en los preámbulos, en las palabras grandilocuentes, en los textos grandilocuentes, en los momentos de gran difusión, pero que realmente luego favorece muy poco a que los profesores, los centros educativos, podamos tener la autonomía necesaria para eliminar esas barreras de las que he estado comentando antes. Pues sin nada más, yo agradezco mucho, vuelvo a agradecer la ocasión que me ha brindado este grupo y de participar con ellos durante todo este tiempo y por supuesto el estar aquí esta tarde y haberos contado estas cositas que yo os quería contar. Muy bien, gracias, José Blas. Bueno, y por último hablará Andrea Alfaro Mansilla. En el programa veis que estaba Marte Sánchez, pero no han podido estar y bueno, Andrea son compañeras del mismo colegio y Andrea es la coordinadora del Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado del Centro de Educación Especial Asprona en Almansa, en Albacete. Es maestra PT, incansable activista en defensa de los derechos de los alumnos y alumnas en pro de una educación inclusiva. Muy bien, entonces vamos a ello.
Hola, buenas tardes a todos y nada, quería daros las gracias por que nos hayáis ofrecido esta oportunidad de contar nuestra experiencia como un modelo de buenas prácticas. Nada, yo quería decirle a Mari Carmen que de verdad sentimos muchísima impotencia del sufrimiento que tenéis las familias día a día por estas injusticias que se cometen con vuestros hijos y con vosotros. Y nada, que tenéis el poder de cambiar cosas, porque las familias sois incansables y luchadoras y vamos, tenéis la llave para que todo esto pueda funcionar. Y nada, nosotros desde nuestro cole sí que llevamos mucho tiempo ya trabajando codo con las familias, en el mismo plano, ¿sabes? No somos expertos y las familias tienen que hacer lo que nosotros les decimos porque somos nosotros los expertos, sino que trabajamos de igual a igual en colaboración. Y nada, Mari Carmen, que me solidarizo mucho contigo porque vivimos tu realidad día a día en nuestro cole. Y nada, Antonio, yo también te quería decir a ti que sí que es verdad que las barreras las ponemos nosotras, están totalmente en el contexto. Los alumnos no tienen dificultades si nosotros no se las ponemos y lo vivimos también día a día. Y que nada, la experiencia que queríamos contaros pues va un poco en sintonía con lo que tú decías, que la escuela pública y la escuela ordinaria y la escuela de educación especial tienen que trabajar juntas y compartir conocimientos para que de verdad exista un modelo inclusivo en las escuelas. Y nada, os voy a compartir un poco, a ver, la presentación que habíamos preparado. A ver si ahora la encuentro. Vale. La aportación que nosotros queremos hacer, pues un poco desde nuestra experiencia, es como el Centro de Educación Especial puede ser un recurso muy potente para favorecer la inclusión. ¿Vale? Nosotros a través de los procesos de tutorización, en los cambios de modalidad de escolarización que estamos llevando a cabo a través del SAE, del Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado, creemos que puede ser una de las vías en las que el alumno pueda, bueno, el colegio pueda ofrecer al alumno la respuesta más ajustada a sus características. Entonces os cuento un poquito lo que es el servicio de asesoramiento, que es un servicio que tienen todos los coles de educación especial financiados con fondos públicos en Castilla-La Mancha y que se rige por la orden del 3 de junio de 2016. Nosotros llevamos trabajando en el tema de favorecer la inclusión y acompañar la labor docente desde ese año, desde nuestro centro, y también con el decreto 85 los centros de educación especial pasan a formar parte de la red de apoyo a la inclusión y convivencia a través de los SAE. A ver, que voy a quitar ahora. Bueno, pues las funciones que tenemos desde el SAE es apoyar la labor docente en el proceso de inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, asesorar sobre la mejor respuesta a este tipo de alumnado, asesorar también sobre el material de acceso más adecuado a sus características, impulsar y favorecer intercambios y experiencias de inclusión y colaborar con estructuras de orientación y asesoramiento. Tenemos reuniones periódicas con la unidad de inclusión de la delegación provincial y nada, trabajamos también mucho codo con ellos, de la delegación de Albacete. También una de nuestras funciones es abrir el centro de educación especial al entorno, que no sean centros herméticos, donde ahí se meten los alumnos y no se sabe qué se hace dentro, sino que es un centro abierto a la comunidad. Y intentamos siempre desde el SAE buscar proyectos y actividades en las que nuestro alumnado pueda participar fuera de nuestras 4 paredes del centro. Y finalmente lo he puesto en una de las funciones que dicta la orden del 3 de junio, que es la de coordinar los procesos de tutorización en cambio de modalidad, que ahora explicaré un poco cómo es ese proceso de tutorización que hemos llevado a cabo. Esa función aparece con el decreto 85 porque hasta entonces no habíamos seguido los procesos de tutorización tal cual nos dicta el decreto, ¿vale? Normalmente lo que hacíamos cuando un centro quería un cambio de modalidad, se ponía en contacto con el centro de educación especial, firmaban un dictamen y en febrero el chico ya tenía su cambio de modalidad sin ningún proceso. El proceso de tutorización era un mero trámite
y no tenía sentido al final, porque era el centro ordinario un poco el que decidía el destino de ese alumno. Bueno, el protocolo de actuación que tenemos en el SAE, el centro ordinario realiza una solicitud de demanda, detecta un caso de un alumno en concreto, de una situación que el centro cree o considera que no puede abordar, y hace una demanda formal al SAE a través de una hoja de demanda. La coordinadora del SAE lo recibe y se pone en funcionamiento. Nosotros tenemos 10 ámbitos de asesoramiento en el SAE y cada uno de los profesionales es asesor de uno de esos ámbitos. Pues tenemos material de acceso, alumnado con TEA, estructuración, comunicación, y cada profesional especializado en uno de esos ámbitos pues trabaja para dar respuesta a esa demanda que llega. Entonces nos ponemos a trabajar sobre la demanda y designamos a los especialistas que van a elaborar esa respuesta y van a hacer el seguimiento. Entonces realizamos una primera visita al centro ordinario, observamos en el aula, detectamos las barreras para la participación en el aprendizaje que puede haber dentro del aula y dentro del centro, y luego tenemos una pequeña reunión con el equipo docente y con el equipo de orientación, donde recopilamos, ahí solamente vamos a observar y a recopilar datos. Cuando volvemos a nuestro centro nos volvemos a reunir y ahí ya sí que diseñamos la respuesta que queremos, las actuaciones que queremos dar en ese centro ordinario. Y nada, llegamos a acuerdos con los profesionales del centro y nos ponemos a trabajar. Realizamos un seguimiento periódico de las actuaciones realizadas y vamos ajustando las actuaciones dependiendo de cómo vaya evolucionando esa demanda, ¿vale? Un poco funcionamos en ese sentido. Y el caso de buenas prácticas que queríamos compartir con vosotros, pues es un caso de tutorización. El alumno en cuarto de primaria con diagnóstico de trastorno del espectro autista pues tiene muchas necesidades complejas de comunicación, emite palabras ininteligibles, tiene gestos porque no llegan a ser signos. Sabéis que al alumnado con TEA muchas veces, en muchas ocasiones, tiene dificultades a la hora de imitar. Entonces los signos tampoco los ha llegado a conseguir como tal. Vamos, que el alumno no tiene un sistema de comunicación que le permita acceder a los aprendizajes, que le permita acceder a los contenidos, comunicarse, interaccionar y nada, tener derecho a la comunicación como todos los alumnos deberían tener. Tiene un desfase curricular bastante importante, estamos en cuarto ya vamos con prisa porque el alumno enseguida cambia de etapa y ya vamos con un poco de prisa con las actuaciones que tenemos que hacer. Tiene un desfase curricular bastante importante, manifiesta problemas de conducta, como no tiene comunicación, pues tendrá que expresar de alguna manera. Tiene rabietas, quiere siempre pues eso, hacer un poco pues lo que él necesita en cada momento, pero como tampoco sabemos llegar a él ni lo comprendemos, pues a través de la conducta, lo que nosotros pensamos que son problemas de conducta, pues se comunica así. Deambula por la clase, se sale al pasillo, se tumba en su rincón. Bueno, se considera que el tutor está bastante desbordado y no puede atender a esos problemas de conducta. No participa en clase, no interacciona con sus compañeros y tampoco interacciona con su tutor. Tiene más de 10 sesiones de apoyo de PT y AL fuera del aula. Ese es otro tema que también deberíamos ir poniéndonos las pilas, porque no puede ser que un alumno esté 10 sesiones a la semana fuera de su aula trabajando el qué. Pues sí, es verdad que trabajan muy bien, los especialistas en PT y en AL trabajan genial, tienen un montón de recursos, pero al final no es lo natural para él. Los alumnos aprenden con sus iguales, no con un adulto diciéndole lo que tiene que hacer. Bueno, pues en ese contexto nos llega la demanda para valorar el cambio de modalidad de escolarización. Pues nos comunican que piensan que el alumno va a estar mucho mejor atendido en nuestro cole de educación especial porque tenemos un equipo mucho más especializado, porque sabemos implantar sistemas de comunicación y que ellos ya no pueden más. Ha llegado el momento de preparar al alumno para ir a nuestro cole. Pero claro, con la nueva normativa, la tutorización no es un mero trámite, ahora sí que es una tutorización real.
el decreto 85 nos ha dado la herramienta para que desde el centro específico podamos actuar y sea un proceso un poco más largo y que nos dé un poquito de margen de poder actuar. Entonces nos llega la demanda en noviembre para la tutorización. Es mínimo un curso escolar, así que en febrero ya no hay cambio de modalidad, hay que esperar un curso escolar. Y nos ponemos a trabajar. Desde el SAE, pues nada, hacemos un análisis del contexto y detectamos pues, lo que hablábamos de las barreras para el aprendizaje y la participación de este alumno. Tiene un ATE que acompaña y dirige todo el tiempo al alumno, es su sombra. Esto hace que haya una falta de interacción con el tutor y con sus compañeros, porque al final es la ATE la que se encarga de todo. No hay estructuración de tiempos, ni espacios, ni anticipación de actividades, algo muy básico en el trabajo con el alumnado TEA, necesitan esa estructuración y esa anticipación. Trabajo mucho en mesa, con la tablet, contenidos diferentes al resto. El trabajo es totalmente paralelo a lo que está sucediendo en el aula. El alumno está presente en el aula, pero no participa de las actividades y mucho menos aprende lo mismo que sus compañeros o aprende de igual forma que sus compañeros. Es un trabajo individualista y paralelo. Las medidas COVID, llegamos el curso pasado al centro, que nos encontramos pues que trabajaban de manera individualizada, con mesas separadas, aprendizaje individualista, con libro de texto, instrucción directa, un poco el método de enseñanza tradicional. Y desde nuestra experiencia pensamos que el COVID lo que ha servido de excusa para no hacer muchas cosas y hemos retrocedido mucho con el COVID, sobre todo en los coles de educación especial. Los alumnos en combinada han tenido que elegir entre quedarse en la ordinaria y en la especial y las familias, por el miedo a que sus hijos no estén bien atendidos en la ordinaria, han pasado jornada completa a nuestros centros. Y bueno, pues el COVID, como siempre, pues no ha sido positivo seguramente para nada. Y bueno, otro de los temas que analizamos, otra de las barreras que vimos en el contexto fue que hay muchos tiempos de espera sin actividad y especialmente entre los cambios de clase y entre las tareas. El alumno está acostumbrado a hacer una ficha rápida que le ha preparado la ATE, se sienta en su mesa, hace su ficha en 2 minutos y hasta la siguiente actividad pues el alumno no tiene nada que hacer. ¿Qué va a hacer? Pues problema de conducta. Pues esas son las barreras que encontramos con nuestro análisis del contexto. Nos reunimos con el equipo de orientación y con el equipo docente y queríamos hacerlo a pesar de la urgencia que tenía el caso, porque iba a pasar ya a quinto y luego a secundaria y no queríamos que viniese a nuestro cole porque el alumno tiene muchísimo potencial, pues llegamos a 2 acuerdos principales de asesoramiento, entre otras muchas medidas que hicimos algunas sugerencias, algunos cambios. Las 2 grandes líneas de asesoramiento fueron la docencia compartida y la comunicación, sobre todo la comunicación, nos centramos mucho en ella, es un derecho fundamental del alumno. Si no hay comunicación, seguramente no hay aprendizaje de la misma manera bueno, de hecho no pueden expresar lo que saben. Siempre decimos, este alumno sabe mucho más de lo que creemos, y es cierto. Nosotros hemos tenido alumnos que han venido a nuestro cole de la ordinaria y cuando han llegado y les hemos puesto un sistema de comunicación, hemos alucinado de ver todo lo que sabían y todo lo que habían aprendido en la ordinaria. Pues nada, nos centramos en esa línea. Así es que me pongo a hablar y me voy un poco del tema. La docencia compartida, pues nada, la maestra PT del SAE modelaría al tutor y a los especialistas en metodología de docencia compartida en el aula. Y en el tema de comunicación, el lenguaje natural asistido. Intentaríamos trabajar bajo el enfoque del lenguaje natural asistido. La maestra de AL del SAE asesora a la maestra de centro ordinario, a la AL, sobre ese enfoque y la valoración de implantación de un SAC. Este alumno tiene 10 años en ese momento y no tenía un sistema de comunicación. ¿Cómo fueron nuestras actuaciones? Hicimos una evaluación inicial, desplegamos todas las medidas del decreto de inclusión y analizamos las que ya se habían puesto en marcha y las que deberían ponerse, ¿no? Y pasamos la escala de calidad de vida, la Kids Life TEA, al centro y a la familia.
El modelaje en docencia compartida, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues en este caso fui yo la que llevó a cabo el proyecto de docencia compartida con el tutor. Estuvimos 2 trimestres desplazándonos todas las semanas durante un día completo, una jornada completa, desplazándonos al centro ordinario para modelar en docencia compartida, implementando medidas organizativas y metodológicas basadas en evidencia. El tutor, como decía antes, trabajaba con el libro de texto, una metodología tradicional, y bueno, pues a través del modelaje fuimos implantando en cada sesión, pues un día trabajamos estaciones de aprendizaje, otro día hicimos un proyecto de ABP, trabajamos cooperativo, y nada, intentábamos pues eso, que el tutor viese que trabajando de otra manera el alumno podía participar un poco más. Los agrupamientos estaban sentados de manera individual, pues intentamos que fuesen agrupamientos cooperativos y que trabajasen en equipo para activar los apoyos naturales de este alumno. A la vez que llevamos a cabo todo ese proceso, bueno, pactamos esos 2 trimestres con la idea de que luego continuasen ellos realizando docencia compartida con los especialistas del centro, y poco a poco el SAE pues, ir retirándose de este proceso, ir acompañándolos, pero ya no con la misma presencia, ¿no? Haciendo un seguimiento telefónico, visitas periódicas, pero no podemos tampoco quitar los recursos de nuestro centro durante tanto tiempo. A la vez que fuimos haciendo el modelaje en docencia compartida, pues enviamos webinares sobre educación inclusiva, formaciones sobre TEA, sobre educación inclusiva, bibliografía, vídeos, guías. Pues intentamos asesorar todo lo que pudimos para que por lo menos hubiese un cambio de mirada en este proceso, ¿no? Con el tema del lenguaje natural asistido, la especialista del SAE en comunicación, pues igual hizo un modelaje con la AL del centro ordinario, hicieron docencia compartida sobre cómo hacer los apoyos de AL dentro del aula, que eso fue una experiencia muy chula también, porque sí que es verdad que los PTs están haciendo muchos apoyos inclusivos ya dentro del aula, la tendencia va por ahí, pero sí que nos encontramos con que las especialistas en audición y lenguaje tienen más dificultades, no saben cómo traspasar esa sesión de audición y lenguaje del aula al aula ordinaria. Entonces, nuestra asesora del SAE también estuvo modelando a través de cuentos, a través de actividades muy chulas que hicieron en el cole. Nuestra especialista también se desplazaba un día a la semana al centro ordinario. Éramos 2 profesionales del SAE quienes íbamos todas las semanas a hacer ese modelaje. Y el tema de la familia estaba fuera de todo esto. En este caso la familia era como un poco la resistencia ahí a las acciones del centro, y gracias al decreto 85 que nos permitió poder incluir a la familia en este proceso, pues empezamos a trabajar con la familia, a conocerla y acompañarla en este proceso. Se sentía muy sola. La mamá manifestaba siempre que desde el cole le estaban diciendo siempre que se estaba equivocando, que su hijo era de centro específico, lo que decíamos antes. Tu hijo tiene que estar en centro específico. Y ella creía firmemente en la educación inclusiva, pero pensaba que igual, si todo el mundo se lo decía, pues igual se estaba equivocando y no estaba haciendo lo mejor para él. Hasta que habló con nosotros, que estamos todo el rato frenando la llegada de alumnos a nuestro centro, y le dijimos que no, que estaba en lo cierto, que ella tenía que luchar por los derechos de su hijo y que su hijo tenía derecho a aprender con todos, con sus iguales. Y nada, a ver, que se me ha quedado esto. Ah, vale. Y os cuento un poco los resultados de este proceso. Todavía seguimos con el proceso. Empezó el curso pasado y este curso nos reunimos al inicio con el equipo, revisamos un poco las actuaciones y continuamos, ¿no? Los resultados han sido pues, que los apoyos ya se hacen todos dentro del aula, ha asumido el compromiso de que el alumno trabaje en el aula ordinaria, pertenece al aula y no tiene por qué salir. Ha aumentado la participación a través de los agrupamientos, ha aumentado la participación del alumno, la experiencia de docencia compartida pues, ha favorecido su participación en las actividades del aula. El tutor también lo manifiesta, dice que para él ha sido súper enriquecedora y que gracias a esta experiencia se ha dado cuenta que el alumno tiene que estar en el aula y tiene que trabajar como los demás,
y es alumno suyo, no es alumno de la ATE, es suyo, del aula, del centro, y todos trabajan para que ese alumno esté bien atendido, ¿vamos? Se ha iniciado la implantación del sistema de cognición basado en lenguaje natural asistido, se ha formado la familia en lenguaje natural asistido y también se ha formado, bueno, en este caso el soporte era el Proloquo, y se ha formado la familia y también se ha formado el centro, la AL, y ha traspasado esa formación a los profesionales que trabajan con el alumno. Y ha habido un cambio de mirada, que era el objetivo, porque ya el alumno en cuarto llevaba, lo que os decía, era bastante complicado y era bastante duro. Tuvimos muchas resistencias, no todo fue coser y cantar. Al principio el centro siente como una especie de amenaza, que vienen los de fuera a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y no vamos así, vamos para colaborar y para compartir conocimiento y para que todo sea lo mejor para el alumno. Y sí que ha habido un cambio de mirada en los profesionales. Ya lo ven como un alumno del centro, ya no es si la ATE no viene, que no venga tampoco David, no, ahora si la ATE no viene pues se organizan de otra manera y ya está. Y por fin una familia empoderada y satisfecha con este proceso ha mejorado mucho la relación con la escuela y ha aumentado la motivación del alumno y de la familia, porque sí que es cierto que la escuela pues eso, pues no quería que la familia estuviese en todas las reuniones, y gracias pues a que la familia está, pues se han conseguido muchas más cosas. Los acuerdos a los que hemos llegado han sido mucho más consensuados, han sido mucho, no sé, desde otra perspectiva, con la mirada de la familia, que al final son quienes conocen a su hijo y quienes saben lo que quieren para él. Y nada, y la conclusión para mí, pues que a través de esa experiencia, no sé si podemos abrir un poquito de camino a los coles de educación especial, que desde el esfuerzo y desde compartir conocimientos, pues yo creo que podemos cumplir con la misión de la escuela sin necesidad de segregar a nadie. Y ya está, por mí. Muchas gracias. Muy bien, Andrea. Yo creo que como colofón final, para que nos dieras una muestra, ¿verdad?, de lo que se puede hacer. ¿Puedes quitar compartir pantalla? Ahí, ya está. Y sí, bueno, porque ya lo hemos dicho también, ¿no?, que es la escuela ordinaria la que tiene que cambiar, pero la escuela de educación especial también, ¿no? Y al unísono tiene que ir un cambio profundo, y bueno, Andrea nos ha dado un ejemplo clarísimo de cómo, ¿no? Y yo simplemente añadir una cosa desde salud mental, porque también surgió, ¿no?, en el grupo. Y una cosa importante que nosotros vemos es que a veces se centra todo en objetivos educativos, ¿no? Cuando muchas veces hay motivaciones emocionales, ¿no?, y situaciones personales que están dificultando el aprendizaje también, ¿no? Entonces creemos que eso es importante de tenerlo en cuenta. Y muchos compañeros decían en el grupo que falta, en los colegios están muy burocratizados, igual que salud mental también lo está muchas veces, ¿no?, y que faltan espacios de reflexión. Espacios de reflexión para ver toda esta serie de cosas, ¿no? Y en concreto también con los chicos, no simplemente que no van aprendiendo bien, sino para los chicos y chicas que tienen un problema disruptivo en clase, ¿no?, en clase, en la familia, en la sociedad en general, cómo es importante muchas veces pararse, no poner medidas punitivas, ¿no?, sino pararse a ver cómo se les puede entender, qué ha provocado eso, ¿no?, que muchas veces el problema de detrás son chicos o chicas muy inseguros, que no pueden mentalizar bien, que no pueden aprender bien, que tienen una autoestima por los suelos y que entonces entran en un bucle, ¿no?, tremendo, donde el profesor también está angustiado, donde la familia está angustiada y donde los métodos suelen ser muy punitivos, ¿no? Nosotros desde Salud Mental defendemos lo que es el trabajo en red, es decir, espacios donde se pueda reflexionar, comprender y avanzar de todos los profesionales que trabajamos con esos chicos, ¿no?, desde bienestar social hasta educación, hasta salud mental. Bueno, y ahora yo aquí quería decir esto también porque me parecía que era importante. Si os parece, empezamos también al turno de palabras, ¿no?, lo que queráis
Ha habido muchos chats, me imagino que lo has ido leyendo todos, donde en realidad han dado la enhorabuena o se han solidarizado, ¿no?, con muchas de las cosas que habéis estado diciendo. Pero a partir de ahora, bueno, pues que intervenga quien quiera, ¿vale? Ya sabéis, mirad, tenéis que en la pantalla, si dais, hay una cosa que se llama reacciones. En reacciones pone levantar la mano. Entonces yo lo voy a hacer para que veáis que sale mi mano, no sé si lo veis ahí. Entonces yo daré la mano a quien levante la mano. Una vez que ya se ha hablado, por favor, bajar la mano, ¿no?, para que esto vaya en orden. Y acordaros entonces de cerrar el micrófono cuando no habléis y de abrirlo cuando lo habléis, ¿vale? ¿No se anima nadie? Ah, Mari Carmen. Mari Carmen, tienes la palabra. Bueno, yo quería agradecer a Andrea el trabajo que están haciendo como familia. Me parece que es un gran trabajo, que creo que ese es el camino que tenemos que llevar todos y que en ese es el trabajo que tienen que hacer los centros de educación especial, en nuestra opinión, porque evitaríamos mucha segregación, que por mucho que nos cueste decir esta palabra tan fea, ahora mismo sí que hay segregación. Entonces, ese es el camino para la colaboración entre todos para que eso vaya cambiando. Así que gracias por vuestro trabajo. Yo he levantado la mano porque lo que quisiera en el grupo de trabajo sí que pudimos ver los de salud mental, ¿no? Algo que no sabíamos bien era que los circuitos de estudio, ¿no?, desde los colegios de educación especial, llega un momento, gráficamente nos lo contaban, ¿no?, como que se caen al precipicio, ya no hay, ¿no? Por ejemplo, los FPs, las formaciones FPs no tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que vosotras, ¿no?, tanto Mari Carmen, que tú lo has vivido, ¿no?, pero también Andrea, yo creo que vosotros, por lo menos tu compañera Marta nos lo explicaba bien en ese sentido, que podáis hablar un poquito de eso, porque me parece, yo os digo que de cara a la recuperación de cualquier persona con enfermedad mental y que no se cronifique, tiene muchísimo que ver con la formación y con la posibilidad de trabajo. Bueno, si queréis, empiezo yo. A ver, cuando un alumno sale de la vía ordinaria, ya no entra, ya no vuelve a entrar, ya se queda en el cole de educación especial. Y de ahí que, a ver, los alumnos con discapacidad tienen un hándicap ahí en los institutos de secundaria. Es que nuestros alumnos no llegan a los institutos de secundaria. Y si llegan es a base de sufrimiento de ellos, de sus familias, y vuelven a nuestro cole. Hemos intentado experiencias de escolarización combinada con centros de secundaria y no funciona. No funciona porque los alumnos son pues un poco machacados, sí que es verdad, vuelven a nuestro cole pues cansados y con mucha lucha. Las familias ya no quieren que estén en la ordinaria generalmente porque sufren mucho. Y nosotros en nuestro cole tenemos el módulo de formación de transición a la vida adulta, es un módulo de agrojardinería, de capacitación. Los alumnos están desde los 16 hasta los 21 años formándose en agrojardinería. Lo hacen genial, os lo tengo que decir. Tenemos un proyecto de equipo verde que es maravilloso, que ayuda a los hortelanos, ayuda a los coles a montar sus huertos escolares, que colabora con los servicios de jardinería del ayuntamiento y terminan su formación para la transición a la vida adulta y no titulan, no tienen nada. Se les da un certificado de
de capacidades o de no sé qué certificado se les da, pero no les sirve para nada, no les sirve para acceder a un trabajo, no les sirve para continuar sus estudios, es que no les sirve para nada. Entonces, la sensación que tienen nuestros alumnos es, jolín, yo estoy estudiando igual que todo el mundo y me he capacitado igual que todos los estudiantes y no tengo nada. Y no tengo otra opción, no tengo una salida laboral. Entonces yo hablo desde mi centro que la verdad es que la secundaria habría que darle una vuelta, pero una vuelta de tuerca buena porque nuestros alumnos pues están muy machacados, es cierto. No sé, Mari Carmen, ¿qué opina? A ver, pues por esos motivos que tú estás diciendo, pues es la lucha de mantenernos en el sistema ordinario de las familias y los alumnos. Hay que mantenernos en el sistema ordinario a toda costa porque tienen que intentar, pero por su futuro, por su bienestar futuro emocional. Es decir, ellos quieren hacer lo que hace el resto de humanos, ¿vale? Como humanos que son, entonces quieren seguir el mismo sistema ordinario. ¿Qué ocurre? Que es cierto, nos encontramos, yo es que la frase de no, es que cuando van al colegio específico, pues es que ahí son felices. Pues sí, seguro que son felices, vale, seguro que son felices, pero porque lo que tú dices, Andrea, porque vienen de un sitio donde se les está machacando, donde están pasándolo fatal, tanto ellos como sus familias, y donde acaban hechos polvo. Por eso cuando llegan al centro de educación especial son felices. Claro, porque las exigencias son diferentes y es otra historia, ¿vale? Entonces, de ahí la idea, como digo, de mantenernos en el sistema ordinario, porque necesitan tener una titulación, porque aún así, a no ser que esto en breve tiempo, que sabemos que no será así, que será todo con pasitos muy lentos, cambie y hagamos de repente, nos despertemos el día 1 de enero del 2022 con una sociedad súper inclusiva que, bueno, pues ya vamos a dejarlos seguir en el sistema ordinario que la sociedad seguro que se va a encargar de clasificarlos, seguro. Pero ellos obtendrán una titulación y verán cómo su esfuerzo merece la pena, que a lo mejor nosotros lo vemos como un papel, un cartelito, pero para ellos es muy importante esa titulación, ¿vale? ¿Qué nos encontramos luego después? Pues bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, que pero es que porque partimos ya de la base de que los centros ordinarios les cuesta mucho esa inclusión. Para hacer, por ejemplo, las prácticas de FP, hay unos problemas brutales para encontrar una empresa que acepte tener en prácticas, ya de por sí que acepte tener en prácticas, dadas las situaciones de las empresas, pero además que acepte tener una persona con discapacidad en prácticas. Pues, a ver, voy a contar el caso personal. Tendría que haber empezado mi hija el curso en septiembre como el resto de sus compañeros y lo ha empezado la semana pasada. ¿Vale? Porque finalmente hemos encontrado una empresa que la verdad es que chapó porque la están tratando fenomenal y tratándola como una más de la empresa, haciéndola trabajar y tal, como cualquiera de la empresa, ¿vale? Pero el centro ordinario era totalmente reacio a mandarla a una empresa ordinaria. Ellos querían a toda costa que fuera a un hotel de Ilunion. Ella ha hecho panadería, ¿vale? Entonces ellos querían que fuera a un hotel de Ilunion donde trabajaban personas con discapacidad. No iba a hacer nada de lo que había estudiado, porque ella ha estudiado panadería, no iba a hacer nada de lo que ha estudiado, pero porque allí no elaboran nada de panadería ni hacen nada, pero bueno, iba a estar allí. Y cuando tú preguntas al centro, bueno, ¿y cómo le vamos a evaluar su trabajo? ¿Cómo vamos a evaluar este segundo curso si no va a hacer nada de lo que ha estudiado? Y te dicen, bueno, pero da igual, con ella da igual. O sea, ese es el día a día, pero bueno, aún así considero personalmente que hay que seguir ahí, que hay que seguir en el sistema ordinario, que ellos lo valen, que se esfuerzan muchísimo y que se merecen estar ahí y que les vayamos dando oportunidades. Pues bueno, no, yo he pedido la mano, la palabra con la mano, así es que pues si no hay nadie por ahí, lo voy a hacer yo, ¿no? Qué triste, te decía en el chat, ¿no? Que seáis los padres los que tengáis que buscar
en una búsqueda que, bueno, lo sé porque lo hemos comentado en alguna otra ocasión, en una búsqueda de hormiguita, empresa por empresa, hasta que, de conocidos, de amigos, de tal, hasta que habéis encontrado esa empresa que lo ha aceptado. Yo creo que eso es un trabajo del sistema educativo, de la organización del sistema educativo. Y ahí es donde yo quería hacer, lo he hecho antes, el énfasis en las barreras estructurales que tiene el propio sistema, que impide el poder salirnos de una vereda que está marcada y que es imposible salir. Y que si te sales, como decía antes Andrea, ya no puedes volver a ella, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer por cambiar, y eso tiene que cambiarse no solamente con la acción del profesorado, que por supuesto debe ser incisiva y debe ser, como yo digo, proactiva hacia la inclusión, sino también de la propia legislación. Es decir, necesitamos una legislación que abra posibilidades, que dé opciones, que cree múltiples formas de llegar a los sitios, de llegar a la formación que cada alumno, cada persona necesitamos, ¿no? Porque eso es justicia social, que tanto se habla también de la inclusión como justicia social. La justicia social tiene que ver con todo esto que estamos comentando esta tarde. Preguntaba alguien en el chat de alguna otra experiencia. Mirar, aquí en Murcia, no sé si en otras comunidades, porque no es mi campo el de la FP, pero conozco por circunstancias, existen lo que se denominan los programas formativos profesionales, que son como una FP básica adaptada, para que lo entendamos, ¿no? Esos programas formativos profesionales están dirigidos solo a alumnos con discapacidad, es decir, no son inclusivos, desde los parámetros, desde las condiciones que estamos hablando. Pero lo que sí hace, lo que sí se podría, lo que deberían, o lo que yo creo que rompen la estructura, es que permiten flexibilizar el tiempo que un alumno necesita para alcanzar esos mismos módulos que decía antes Andrea, que componen su ciclo. Bueno, pues si eso lo abriéramos no solamente para los alumnos con discapacidad, sino para cualquier tipo de alumnado, esa medida sería muy efectiva, porque de hecho conozco la efectividad en primera persona, porque mi mujer lo ha trabajado ahí durante muchos años, que son efectivas, que alumnos que venían desterrados del sistema educativo, que no querían ir, que se fugaban todas las clases, no querían perder ni una sola hora de clase, venían caminando 45 minutos para poder acudir al instituto donde se hacía este tipo de formación, se presentaron a oposiciones y fueron capaces de presentarse, irse a Madrid, aprobar la oposición, aunque no tuvieran plaza. Es decir, hubo un cambio en la actitud y en la situación que esos alumnos tenían en ese ciclo formativo, como programa formativo que estaba dirigido a, no me sé el nombre exactamente, disculpadme, pero para tener capacitación para ser ordenanza de un lugar, ¿no? Pues el cambio es absolutamente tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando acabas el ciclo, el programa formativo, pues se nos ha acabado la trayectoria. Es decir, si normalmente tenemos que de la FP básica puedes acceder a los ciclos de grado medio, pues ¿por qué no puedes acceder desde aquí a un ciclo de grado medio? Mira, en el peor de los casos ya que sea también formativo, no sé cómo, que sea como quieras llamarle, pero en cualquier caso tenemos que darle oportunidad para que las personas sigan formándose. Desde una perspectiva inclusiva, por supuesto. Pero si no es así, como mínimo que sigamos en centros ordinarios con posibilidades de continuar en esa formación. Decíamos progreso como una de las P's esenciales de la inclusión. Si no dejamos que las personas puedan progresar académicamente, no estamos favoreciendo estos elementos inclusivos. Y por último, un pequeño apunte. Me encanta la experiencia de Andrea. Recordar que en alguna conversación que hemos tenido, al final lo que tenemos que centrar los
centros ordinarios que llamamos, que fea palabra, y los centros especiales, que también a mí empieza a resultarme un poco fea, pues lo que tenemos que hacer es que no sean ni especiales ni ordinarios, sino que ambos trabajen en una transformación, como esa experiencia que ha contado Andrea, y transformarse en centros extraordinarios. Es decir, ya no hay centros ordinarios, no hay centros especiales, sino que todos seamos centros extraordinarios porque seamos capaces de trabajar conjuntamente con las competencias que cada uno tenga, desde el espacio que cada uno que se nos asigne, pero para trabajar conjuntamente en pos de una educación extraordinaria. Saturna, que querrías hablar, ¿no? Has levantado la mano. Sí. Bueno, voy a ver si me conecto y si no, ¿me oís? Conectada estás, otra cosa es que no te Hola, vemos, ¿qué tal? pero te oímos. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pues yo voy a exponer un caso porque tengo serias dudas sobre si, bueno, yo soy actriz y entonces estoy trabajando en un proyecto de intervención a través del teatro en varios centros educativos y trabajo junto con los departamentos de orientación, y precisamente en el proyecto que yo tengo, pues lo que pretendo es colaborar y ayudar pues al refuerzo de competencias que tienen más que ver con lo social, lo emocional, en estos perfiles de estos niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales. La actividad en general está resultando bastante positiva, exceptuando, bueno, pues algunas personas a las que yo no he sabido llegar o la propia actividad no les resulta útil. Pero aquí va mi cuestión, mi duda, a la que yo me enfrento cada vez que voy a uno de los centros. Ya habéis sacado el tema y es como una actividad puede ser inclusiva, que es lo que se pretende, cuando a la misma vez estoy excluyendo a los alumnos y a las alumnas de esta actividad, sacándolos del aula. Yo voy aula por aula en los colegios sacando del aula a los niños o las niñas que consideramos que tienen unas determinadas necesidades y los llevo a un aula o a un espacio para trabajar. ¿Qué os parece o cómo creéis que esto puede ser de útil o perjudicial? Porque es mi gran duda, es siempre el kit que tengo ahí, no encuentro una respuesta. No sé si me podéis ayudar. Sí, yo te preguntaría una cosa, Saturna, para aclararme, por lo menos yo. ¿Por qué no se puede hacer con todos esa actividad? ¿Por qué no sería beneficiosa para todo el mundo, para toda la clase? ¿Por qué solo para los alumnos determinados? Sería mucho más enriquecedor, ¿no? El tema, ¿o no? Sí, y de hecho son muchas personal de los centros educativos que siempre dicen, oye, ¿qué tiene que hacer mi hija o mi hijo para poder estar en el DEPAR y poder beneficiarse de esa actividad? Porque verdaderamente es algo que nos podría venir muy bien pues a todas las personas. ¿Por qué solamente estas? Bueno, porque porque hay que elegir y entonces estoy además en el horario lectivo. Es muy difícil que dentro del horario lectivo, que dentro del horario escolar, pues se dé cabida a una actividad de este calibre, ¿no? Es complicado introducirlo en el currículum. Entonces, la única forma de poder justificarlo es si esto es un apoyo desde el departamento. O sea, es complicado que yo de repente esté con un aula entero un día a la semana. Además de que no podría cubrir todo, siempre sería excluyente. ¿Con quién estoy? ¿Con primero? ¿Con segundo? En fin, no hay profesionales suficientes para cubrir todas las horas, ni está contemplado en el currículum. Lo pagan desde una fundación y entonces, bueno, pues eso es otro de las cuestiones, y verdaderamente es algo que yo me planteo y que se plantean en los centros, en algunos, pero no vemos la facilidad para poder implementarlo en todos los cursos.
Bueno, tiene la palabra Antonio y Andrea, pero no sé si, y José Blas, pero no sé si alguno queréis contestarle a Saturna más directamente, ¿no? Pues yo, vamos, yo quería contestarle a Saturna en el sentido del por qué no es inclusiva esa acción que ella desarrolla. Aun siendo extraordinaria, seguramente haces un taller extraordinario y todo lo demás, ¿no? Porque los alumnos que tú te sacas están perdiéndose lo que sucede en su aula. ¿Y por qué se lo pierden? Porque acabamos pensando que da igual porque ellos es mejor que salgan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, o una de dos, o no le estamos dando ningún valor a lo que hacemos en el aula, o no le estamos dando ninguna posibilidad ni ningún valor a los alumnos que tienen que salir del aula. Ese es el elemento que hace inclusivo. Yo creo que la clave la ha comentado perfectamente Ana. Mejor para toda la clase, mejor para todos. Que tenemos un currículum extenso, oye, pues se mete en lengua, que yo creo que en lengua una actividad de teatro, una actividad creo no haber entendido, pues me parece que sería genial. Así es que un día de teatro con un grupo para poder expresarse, para poder trabajar la oralidad, para poder trabajar todos los elementos que conllevan este taller, pues sería estupendo. Bueno, Antonio. Bueno, muchas gracias. Vale, Saturna, yo te quiero aportar algo por si te da alguna idea. Y lo que aprenderían los demás haciendo teatro con sus compañeros con dificultades sería la bomba. A nosotros lo que nos ocurrió fue que una musicoterapeuta llegó con su programación para sacar a los alumnos de manera individual a trabajar la terapia con la música. Y en su esquema era solamente de manera individual. Pero desde Asprona los apoyos fuera ya se han acabado desde hace tiempo, todos los apoyos se hacen dentro, incluso la fisio hace sesiones grupales de fisioterapia y la musicoterapeuta pues se adaptó a hacer las sesiones compartidas, le dio muchas vueltas al coco, pero las hacía dentro del aula con todos, que para ella era pues un esfuerzo añadido y una dificultad añadida porque nunca había trabajado así. Entonces yo me sumo a lo que dicen mis compañeros, hazlas dentro del aula, aunque no puedan ser todas las semanas, aunque tengas que alternar una semana con cada curso, por ejemplo. Gracias. Quería Antonio. decir otra cosa. Vale. Perdona. El tema, hemos hablado de los itinerarios profesionales, pero no hemos hablado de la condena social de los alumnos que van a los centros de educación especial, porque ya están condenados socialmente, se apartan de su barrio, se apartan de su pueblo, se apartan de su familia, de sus amigos, hacen amigos en el centro, pero luego cuando salen a la sociedad no los ven porque no conviven con ellos en la misma localidad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, no solo la salida profesional, sino la social. Solo eso. Antonio, tienes la mano levantada. Bueno, yo creo que voy a poder ser breve. Bueno, aparte de que me he llevado la sorpresa porque de pronto Saturna y que estás ahí, soy yo quien está hablando con Elena del Centro de Gredos para la posibilidad de incorporar tu proyecto en el documento nuestro. Bueno, esa casualidad de encontrarte aquí. Y lo que yo quería hacer, lo que yo quería decir o hacer hincapié es en algo que comenta Blas, que es cuando él comenta, yo muchas veces me dirijo a los chicos, a las chicas, ¿no? Los niños, a las niñas, ¿no? Y porque quiero dejar claro, cuando hablo de otra metodología, siempre les digo, a ver, otra metodología que le vendría bien a todos. Porque gran parte de lo que aquí ocurre, desde luego, en la Comunidad de Madrid, se remonta yo creo que al 2004,
cuando se determina, siendo un modelo obsoleto, se determina que se establezca un ranking entre los colegios que además en la Comunidad de Madrid se publica, es visible, y era sorprendente en la ley, porque la ley aconsejaba, entre otras cosas, que no se hiciesen trampas, trampillas y tal, las cuales se han hecho sistemáticamente. Me refiero a un colegio que, o sea, una clase que de pronto desaparece. Los famosos, bueno, en Madrid, CDI, sí, exámenes que se hacen que aparentemente no tienen valor. Eso es una perversión. Es una perversión porque ahora resulta de que los centros dependen de sus propios alumnos para conseguir, a través de esos exámenes que aparentemente no, para conseguir esa puntuación de ese ranking. Y concluyo aquí. A ver, muchos de estos chicos chicos y chicas son apartados, pero a mí me preocupan mucho los que no son apartados, porque en mi mente los veo como en una galera. Quiere decir, son los que tienen la crisis de pánico porque tienen que sacar esa puntuación que eleva el estatus del colegio, del centro. Bueno, solo quería comentar, no sé si es algo que ocurre solo en la Comunidad de Madrid, pero era en relación a lo que decía Blas, de que son sistemas que vendrían bien a todos. Y bajo la mano. Sí, Saturna y José Blas tenéis la mano levantada, pero creo que es porque no la habéis bajado, ¿no? No es porque queráis intervenir. Vale. O Saturna sí que quiere hablar. Si quieres hablar, Saturna. No. Ah, pues entonces bájate la mano porque parece que... Bueno, Mari Carmen quiere hablar, sí. Mari Carmen, cuando quieras. Perdón, no había activado el micro y estaba hablando para mí. que solo por comentarle a Antonio que en Castilla-La Mancha también se hace, yo creo que es a nivel estatal, ¿no? Creo entender. Ese tipo de pruebas que se van a hacer en segundo, ahora se van a hacer en segundo y en cuarto, ¿no? De primaria y creo que en la ESO también se van a hacer para, bueno, para ver el nivel que tenemos en España, ¿no? Pero eso, como dice Antonio, es una perversión. En Castilla-La Mancha desde siempre se han dado muchos casos que invitan al alumnado con necesidades educativas especiales, pues que ese día se lo tome libre. Ese día libramos y así no pasa por la prueba y no nos baja la puntuación. Pero estoy contigo, Antonio, imagino el caso del que sí que va y esa presión y esa tensión pues es brutal. Muy bien. Bueno, ¿nadie más se anima? Hay gente de educación especial también y de salud mental. ¿No? ¿No queréis aportar alguna experiencia o alguna pega también? Es verdad que en el documento, cuando lo podamos mandar y lo podamos publicar, hay un anexo con donde se ha puesto toda la última metodología que se está utilizando, ¿no? Formas de enseñanza que favorecen toda esta situación. Y es muy rico, por lo menos para los de salud mental hemos aprendido muchísimo, pero es imposible en este espacio, o sea que ya lo podemos. No sé si con lo que os hemos explicado os ha podido llegar claramente el mensaje. A ver si queréis alguno más participar. Bueno, pues si os parece, damos por terminada esta actividad, ¿vale? Y muchas gracias a todos, a los participantes y a los escuchantes. Y muy bien, vale. Nos vamos. Gracias. Vale, hasta luego.
Adiós.